Nuestro abogado de cabecera que ya se encuentra con nosotros aquí, el señor Adriel Cabello. Doctor, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Francisco. Bueno, gracias por venir. Bien cerquita del micrófono para que te escuchen bien. Hemos cambiado los micrófonos, hemos puesto un micrófono más lindo. ¿Cómo ves el estudio? ¿Te gusta cómo ha quedado? Todo el estudio, no el micrófono. Todo el Está micrófono, muy, sí, todo el estudio. muy interesante, muy lindo ha quedado. Parece Felicitaciones. un tribunal, ¿no? Con los escritorios, te Sí, sentía sí, no, como... y lo que viene pasando es que cada vez que vengo es como que entro a un estudio diferente, porque la última vez también había sufrido cambios para bien bueno, eso es bueno, eso es lo y saludable. bueno, y ahora nada, otra cosa absolutamente diferente, otros muebles, Otras cámaras, otros micrófonos, otra iluminación también. Hemos hecho algunos cambios para recibir a nuestros columnistas especializados, que hoy traes un tema muy particular, que tiene que ver con una complementaria de lo que hablamos la semana próxima pasada, la anterior, que es el tema de los delitos penales o denuncias penales. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando es denunciado o cuando quiere denunciar? Y diferenciame un poco las dos formas, desde el punto de vista penal, ¿no? Desde el punto de vista penal, es súper interesante a la hora de hacer una denuncia cuando uno es víctima de un delito, de un agravio por otra persona. eh, que la denuncia sea lo más completa posible, ¿no? Ajá. Al momento de hacer el relato, que la historia sea completa, que tengas la posibilidad de aportar pruebas, ¿no? Capturas de WhatsApp, Ujú. audios, datos de testigos y demás. Mientras más completa sea, más eficiente va a poder ser la investigación posterior. Bien. Vemos muchas denuncias muy vagas, ¿viste? Ujú. Denuncias que dicen vengo a denunciar que esta persona me agrede y me hace violencia psicológica. Ajá. Denuncias así leemos, Claro, ¿viste? claro. Sin fundamento, sin un relato, sin especificar hechos, día, lugar, bueno. Ujú. Todo eso es muy importante a la hora de hacer una denuncia. Y otra cuestión que por ahí la gente no sabe, después de que vos haces la denuncia, no es que hago la denuncia y queda ahí. Ujú, ujú. Las personas pueden participar activamente en la investigación. ¿Cómo sería eso? El primer paso después te van a citar a ratificar la denuncia, pero vos desde el Ujú. primer momento posterior a que diste aviso a la justicia, qué es una denuncia? Es poner en conocimiento de la justicia que podría haber, podría haber cometido un acto ilícito para que se Ujú. investigue. Bien. Posterior a eso vos podés presentarte como particular damnificado, se llama, o como por ahí comúnmente se conoce como querellante. Ajá, bien. Y eso te da la posibilidad de participar activamente en la investigación, de producir pruebas, aportar pruebas, dar un seguimiento de cerca al expediente. Esto Sos requiere... parte del proceso judicial. Tal cual, tal Ahí cual. está. Ujú. La acción penal siempre va a estar en cabeza del fiscal, Bien. pero el particular damnificado, en este caso el que hizo la denuncia o alguien que pudo estar, aunque no sea el denunciante, pero sí fue una persona damnificada por esta situación, Ujú. puede presentarse en el expediente, participar y seguir de cerca esto, porque ¿qué termina pasando? Vos haces una denuncia, cae en Sí. la unidad de abordaje fiscal, Ujú. y cada uno de los que trabajan ahí, que son los que llevan la instrucción adelante, pueden tener 1000 causas, 1000 Bien. expedientes. Ujú. Claro. Entonces, bueno, es muy difícil, digo, está muy saturado el Poder Judicial. Ujú. Entonces, Siendo lo más específico posible, se puede llegar a un puerto más rápido, más fácil, más dinámico. es que peor todavía, porque lo que termina pasando es que no es humanamente posible atender esos 1000 expedientes en las 6 horas que trabajan, los días hábiles. Ujú. Entonces termina pasando que muchas denuncias Ujú. que son bastante contundentes, que hay fuerza probatoria, Ujú. que si hubiera una investigación terminarían seguramente en una condena, terminan archivadas Ujú. o porque prescribió o porque directamente no se hicieron las diligencias necesarias en su momento. Y la verdad que esto se debe también a la sobrecarga que hay, ¿no? Hay muchas Claro. denuncias, existe la denuncia web y demás. Esta unidad de abordaje fiscal es como el dique de contención que tiene la Ujú. justicia para ver después. Porque tenés dos caminos ahí, o se archiva si Sí. no hay fundamento para empezar una investigación formal, o se pide al fiscal que formule cargos y empiece efectivamente Ujú. una investigación formal. Pero digo, para no enredar tanto, vos haces una denuncia y Sí. no te presentás en el expediente y la acción penal debería seguir. Ujú. ¿Pasa siempre? No. Entonces siempre es Ah, recomendable. bien. Ser parte. eh, y no es que no pasa por una animosidad, no pasa porque hay Ujú. un cuello de botella, viste, que son Claro. las horas de trabajo de las personas y la cantidad de expedientes que hay. Y la cantidad de personas también Y que están trabajando. tal cual, tal cual. Ujú. Entonces, bueno,
siempre recomendamos que busquen algún abogado de confianza, que sea experto en materia penal, en lo posible y sobre todo, ¿no? Porque... Pasa habitualmente, Adriel, decime si me equivoco, que el sector leguleyo o jurídico por ahí tiene una terminología que el ciudadano a pie no entiende, ¿no? Digo, soy parte de la querella y hasta que no te toca ser parte de un juicio penal siendo querellante o siendo el demandado o el denunciado, no tenés idea qué significa esto, ¿no? Y esto puede ser así o es una percepción mía. No, no, efectivamente. De hecho, en las causas que llevamos adelante, algo que se repite por, por las personas que representamos, patrocinamos, es esto nunca me pasó, esto yo nunca supe cómo era, esto yo no entiendo. Bueno, esto se da y en buena hora que buscan asesoramiento, ¿no? Para, ya sea para una defensa o para impulsar la acción. Y pasa mucho que los abogados hablan con términos técnicos y que puede sonar lejano al común de la gente. Me parece que es muy importante bajar el mensaje a tierra, claro, ¿no? Porque después termino viendo gente que ha trabajado o que viene de trabajar la causa a otro abogado, y no vamos a hablar de nadie en particular ni nada, pero llegan y no tienen ni idea de qué se trata el proceso, digo, y entonces le pregunto, ¿no? Después de estar 2 o 3 meses trabajando con otro abogado, ¿cómo puede ser que no sepas de qué se trata el proceso en el que estás involucrado, ¿no? Claro. Pasa también con los grandes estudios, que los grandes estudios tienen una gran cantidad de clientes también y si no son muy específicos los temas o más conocidos, por ahí no tienen la misma relevancia que para un estudio que se dedica puntualmente a casos específicos, ¿no? Tal cual, tal cual. De todos modos, bueno, si el estudio es grande, tiene un buen equipo y todo, no veo que la escala sea un problema. Al contrario, incluso podría tener personal especializado por tema y demás. Claro. Lo importante de todo esto es entender todo lo que viene, ¿no? Y nosotros siempre tratamos de explicarle a la gente que representamos esto, ¿no? Cómo es el camino del proceso, cuáles son las posibilidades, ¿viste? Vos estás en una etapa preinvestigativa y bueno, puede ir archivo o puede formularse cargo. Te formulan cargos, pasás a la IPP, a la Instrucción Penal Preparatoria, y tenés 2 caminos. Esto dura 4 meses y tenés 2 caminos. O se pide que se eleve a juicio o un sobreseimiento. Entonces, bueno, es importante por ahí que la gente entienda de qué se trata lo que se le viene, ¿no? Tanto si sos el denunciado o el denunciante. ¿Sí? En cualquier caso, siempre es recomendable tener representación. Claro, representación legal. Y en el caso de ustedes tienen la oportunidad, y vamos a ver en pantalla seguramente los números telefónicos, siempre es recomendable consultar antes de hacer una denuncia, ¿verdad? Cuando uno va a denunciar a otra persona, que un letrado, que un abogado le diga cuáles son los pasos más convenientes, porque hay veces que la animosidad, la emocionalidad, hace que uno tome la decisión de denunciar por X causa penal. Uno quiere denunciar inmediatamente y por ahí incurren algunos errores, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Te diría ahí depende del tipo de delito. Si es algo de que uno está en peligro inminente o una cuestión que está sucediendo en este momento y hay que dar aviso para que esto deje de suceder, lo que sea, bueno, ahí hay que ir como sea, dar aviso, llamar al 911 o lo que sea. Pero si es algo por ahí que viene sucediendo en el tiempo, no sé, un delito de una estafa o algo así, incluso los casos de abuso, que son mayoritarios, te diría, en el sistema judicial. La mayoría de los expedientes penales que se tramitan son abusos, en la mayoría de los casos intrafamiliar. Entonces, bueno, sí es importante que si alguien de tu familia o vos mismo ha sufrido esto, bueno, poder llegar con la contundencia suficiente al momento de formular la denuncia para que después no termine en la nada. Y lo mismo al revés, si recibís una denuncia, lo primero que tenés que hacer es buscar un abogado de asesoramiento inmediato. En muchos casos que vemos, se enojan, como conocen al denunciante, ¿viste? Van y lo confrontan. Sí. No es lo ideal. Lo ideal siempre es buscar asesoramiento, porque podés hacer algo que te termine perjudicando. Y después, respecto a lo que me decías, para redondear la importancia, vos podés poner en conocimiento de la justicia a través de una comisaría o de una denuncia web un tema, y después podés ampliar esa denuncia. Y después tenés que ir a la fiscalía a ratificar, o sea... Hay varias instancias. Sí.
si por urgencia hiciste la denuncia en un momento, estás a tiempo igual de asesorarte y ver qué más podés aportar, Bien, porque a veces bien. vos tenés elementos que vos no sabés que serían útiles para la causa, que sirve para probar lo que te pasó, Sí. y en una ampliación de denuncia los podrías aportar. Y bueno, y después nada, si sos el denunciado, nada, insisto en eso. Urgente asesoramiento. Inmediatamente. Lo ideal siempre asesoramiento previo y posterior a eso, si hay que ampliar, en el caso del denunciante, puede ampliar, modificar y demás. En el caso del denunciado, sí o sí asesoramiento previo, ¿no? Cuando recibís una denuncia penal. Sí o sí, de hecho es un derecho constitucional. Si vos Claro. no buscas un abogado privado, vas a tener la defensa pública. Claro. Defensa pública que técnicamente es muy buena. ¿Qué termina pasando con la defensa pública? Lo mismo que la fiscalía. La cantidad de casos. Son muy pocos para la cantidad de casos que tienen. Claro. Y después, ¿qué termina pasando? La entrevista inicial que le hacen al denunciado, en donde le cuentan que existe una denuncia en su contra y se empieza con las primeras tareas investigativas. Todavía no hay una investigación formal. En general, la defensa pública no puede ir. Por tanto, trabajo que tiene y tanta cantidad de entrevistas de este tipo que hay, de una causa que no se sabe si va a seguir o se va a archivar, termina siendo la entrevista sin representación. De hecho, todas las entrevistas en general, esta primera entrevista es sin representación. Es sin representación. En los casos que están en la defensa pública, ¿no? Pero no porque no alcanzan los medios disponibles para estar en todos lados a la vez, ¿no? Estamos con el doctor Adriel Cabello, abogado, para contactar 2664-88-8727, 11 23 16 36 58 si estás en el resto del país. Reitero, 11 23 16 36 58 y en la provincia de San Luis y zonas aledañas, Cuyo, 2664-88-8727. Dos temas puntuales que me parecen muy interesantes que surgieron a raíz de las visitas que tuviste aquí en el estudio como columnista de la parte jurídica. Tiene que ver con algunos casos que han llegado, de los cuales no vamos a mencionar, por supuesto, pero se han especializado, por ejemplo, en el tema de cuando una persona se mete a tu casa sin autorización, sin contrato, con un falso contrato de compraventa. Has tenido un caso en los últimos tiempos que está resultando provechoso, me dijo uno de tus clientes, off the record, por supuesto, no lo vamos a mencionar, pero están especializados en eso también. ¿Cómo se le denomina, cómo está tipificado esto cuando alguien se mete a tu casa? Bueno, está el delito de usurpación, que es el 181 del Código Penal, que prevé una pena baja, es una pena máxima de 3 años. Excarcelable. Sí, claro. Bastante baja, si no tiene antecedentes es excarcelable. Y también es importante llevar adelante la acción. Tenemos un montón de causas de usurpación, en donde muchas veces, porque el expediente quedó durmiendo en esta etapa preinvestigativa, termina pasando que después se discute si el delito prescribió o no prescribió y empezamos un acto jurídico que tiene 10 años de vigencia para prescribir. Digo, no, un boleto de compraventa, una cosa así. No. En este caso vos tendrías el máximo de la pena que prevé ese delito. Son 3 años. Podría prescribir a los 3 años. Mira, o sea que sí o sí tenés que hacer. Si alguien te usurpa, sí o sí tenés que iniciar inmediatamente. Tal cual. Porque después hay actos que reinician este contador. ¿No? Bien. O sea, si hay formulación de cargo, empieza de cero. Si aparece un nuevo delito, empieza de cero. No sé, suponte que es un delito de usurpación y la persona que está ocupando ilegítimamente el lugar aporta un documento a través del cual él dice que habría adquirido esa propiedad y se puede comprobar que ese documento es falso. Ha sido falsificado. Viciado por cualquier tipo de... Esto constituye un nuevo delito, un delito contra la fe pública, un delito incluso más grave que la usurpación en sí misma. Bien. Entonces, bueno, eso también, la aparición de un nuevo delito, reinicia la prescripción. Y bueno, en las diferentes etapas, ¿no?, judiciales va reiniciando. Cada vez que va pasando a la próxima etapa, no sé, llamado la elevación a juicio y demás, todo eso va reiniciando el contador de la prescripción. Hay varios hechos respecto de esto que me parecen y resultan muy interesantes, que me lo contaste fuera de aire, que tiene que ver con de la usurpación que se transforma en usucapión, ¿no? Y que buscan el título supletorio en un punto para hacerse con la propiedad por falta de información, porque se murieron los dueños, porque hay un comparendo heredero, me lo contaste y me lo explicaste. Pero por otro lado también está el hecho del propietario. ¿Qué puede hacer el propietario cuando lo usurpan? ¿O qué puede hacer la persona que de buena fe compró o de buena fe
se quedó en un lugar en el que quedó viviendo y le hizo mejoras. Creo que me hablaste algo en el tiempo pacífico, que se le generan mejoras. Explícame un poco de los dos lados para que la gente que está en cualquiera de los dos lados tenga más o menos entendido eso. Bueno, la usucapión, que es lo que la gente comúnmente conoce como la posesión veinteañal, Ahí está. tiene algunos requisitos, que es una ocupación pacífica durante al menos 20 años, en donde vos te comportaste como dueño, y bueno, esto de este elemento que dice que es ocupación pacífica, quiere decir que no hay alguien intentando sacarte, básicamente. Claro. No es que te están intimando a que te vayas, no tenés una denuncia por ocupación ilegal del lugar. Si estos presupuestos se dan y vos tenés como probar que los últimos al menos 20 años estuviste viviendo en el lugar, tenés testigos, tenés pagos de servicios, impuestos para aportar, podría presentarse una usucapión, ¿no? Que lo que hace esto es transferir el título legítimamente a esta persona, ¿no? Y bueno, la tradición ya está, la posesión ya la tiene, o sea, está ahí, pacífica, permanente y que haya hecho mejoras, ¿es alguno de los requisitos? No necesariamente. El tema de las mejoras, ¿qué pasa? Suponte que te termina saliendo desfavorable, porque esto, uno de los elementos que tiene es la publicidad, ¿no? Vos tenés que poner un cartel afuera, tenés que publicar edictos y demás cuando está el proceso iniciado, y ponerle que aparezca alguien que diga, no, ese terreno es mío y yo se lo presté a esta persona, o yo se lo alquilo, y se opone. Lo que puede pasar es que por el tiempo ese, si vos le hiciste mejoras al lugar, hiciste una construcción que no estaba, tenés comprobantes del mantenimiento en sí, de la ocupación del lugar, y te sale desfavorable, se podría reclamar, el juez podría determinar una compensación por ese gasto, por todo ese tiempo que te comportaste como dueño. Eso... pero es un tema, en cualquiera de los dos casos, necesita sí o sí una asistencia letrada, ¿no? Sí, porque pasa esto, ¿viste? Vas a decir, che, hice la denuncia de que me usurparon una propiedad, y después, porque alguien está ocupado, termina durmiendo y termina prescribiendo, y vos te da una impotencia. Claro. Imagínate, estás teniendo un daño fortísimo en tu patrimonio. Claro. Porque alguien no pudo ver el expediente, entonces... No solo el daño material, sino el daño moral también, o lucro cesante incluso, varias cosas. Lo que no inhabilita después la vía civil, ¿no? Bien, no inhabilita la vía civil. Vos podrías reclamar y después podemos discutir, no sé, suponete que apareció documentos, nuevos elementos que son discutibles. Por vía civil lo podemos seguir dando la pelea, digamos. Puede prescribir tal vez el delito penal, pero no lo va a legitimar a que la propiedad sea de él, digamos. Esto abre un montón de vericuetos y tiene que ver también con la nueva ley de alquileres, ¿no? Con esto de la desocupación, no sé cómo es que le llaman a esta parte, la desocupación, o que el dueño decida que se vaya la otra persona porque sí, porque no quiere renovarle. ¿Todo esto es discutible en base a una ley o es un acuerdo entre partes? Bueno, los contratos son acuerdos entre partes y tienen que cumplir. Bien. Dentro de los términos del contrato, digamos, hay que cumplirlo, pero después, si el contrato terminó y el dueño del inmueble decide no alquilarlo más, es una decisión de las partes, no renovar. Bien. Sí, los contratos prevén muchas veces, y así recomendamos que se haga, un preaviso de por lo menos 90 días si no se va a renovar. Claro. Que algunos contratos no lo tienen, hemos visto contratos de alquiler que... dice que la propiedad está en venta y que si se vende se le va a avisar al inquilino con 30 días de anticipación y tiene que desocuparlo. Eso es inviable, claro, es inviable. No se puede. Pero bueno, muchas veces por no revisar se termina firmando eso y después está el problema. Claro, al momento de la firma, la necesidad que tiene a veces el locatario es de ubicarse en un lugar y firma lo que firma, ¿no? Muchas veces. Y esto es un conflicto después para el propietario también incluso, ¿no? Sí, tal cual, porque imagínate que existe esta cláusula y que se vendió la propiedad y que a vos te avisan hoy que en 30 días tenés que desocupar. Es imposible. Es un problema, porque tenés que salir a buscar otro lugar, tenés que alquilar y demás. Pero bueno, la disponibilidad también, ¿no? Pasa a veces por no revisar, ¿no? Adriel, ya que estamos en la cuestión inmobiliaria, días atrás Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, presentó esta ley Hojarasca y también una regularización del sistema inmobiliario con correr un poco los colegios inmobiliarios de el corretaje inmobiliario en temas de alquileres o en temas de ventas, 6%, 3% de cada lado, comprador y vendedor, y la administración el 10% o un mes de alquiler. Digo, ¿estás de acuerdo
que es viable, mejora la relación entre propietarios y compradores, propietarios y locatarios, o lo ves un poco extraño? Mira, no conozco en detalle como para manifestarme contundentemente al respecto de eso. Sí te digo que la verdad me parece interesante el trabajo que viene haciendo en algunos sectores que hacía falta cierta desregulación. Ujú. Hay cosas que son interesantes. Me parece interesante, por ejemplo, ahora que un mecánico puede inscribirse y puede hacer la BTV. Me parece interesante. Es bueno, no lo había pensado. Es bueno. Eh, Puntualmente a lo que me preguntás de la parte inmobiliaria, no estudié los cambios Ujú, esos, así que no te ujú. podría responder eso, la verdad. Ujú. Porque están muy enojados los colegios inmobiliarios, de los corredores inmobiliarios, que se tenía presente que eran los martilleros. Históricamente, bueno, está el corretaje inmobiliario y el Colegio de Corredores Inmobiliarios Nacional y provinciales están muy ofuscados porque correría de la intermediación. Amén de lo que había dicho Patricia Bullrich, que regulaba un poco el mercado y lo condicionaba, hay una modificación sobre esto. Pero no me quiero mover del tema en específico y quiero preguntarte respecto del tema inmuebles. Hay muchos problemas en la provincia de San Luis respecto de la compra de en pozo, la compra de lotes. ¿Es recomendable llevar al estudio y decirle, doctor, me revisa el contrato de compraventa, el boleto de compraventa, que no sea sui generis, que sea un boleto de compraventa específico de la adquisición, con todos los términos? ¿O hay algo que se puede firmar y que vale la pena para después hacer un título perfecto en el registro de la propiedad raíz? No, sin duda que siempre una revisión por alguien especializado en temas legales. Si vas a firmar un contrato y no estás seguro de qué se trata, o porque a veces una pequeña palabra o algo como está redactado te puede complicar en el futuro ante un eventual problema. Siempre es recomendable Ujú. que un abogado de confianza te lo revise sin duda. Y después, lo otro que tenés que analizar hoy por hoy es la parte financiera del negocio. Hoy está bastante frenado el tema de venta en pozo, Claro, porque al no haber inflación también no es tan conveniente. claro, claro, claro. Viste, antes vos decís, che, lo compro y después la inflación sube y nada, hoy con un dólar barato, Ujú. los que tienen la plata prefieren decir, no, construirlo y cuando lo termines te lo pago. Claro, claro. No es tanto negocio también para los desarrolladores hoy. Está súper frenado. Ujú. Eh, Por eso capaz Beltrán está vendiendo claro. libros y Beltrán no... Briones está haciendo contenido de redes, ¿no? Le está cobrando a Google, ¿no? En anuncios. No lo conozco Beltrán, nada. No Chiste. estamos en contacto con él, no lo estamos dando una mano. Calculo que no la necesita tampoco para hacerse viral. Adriel, en la provincia de San Luis ¿hay un gran índice de denuncias delictivas o hay un número en el ámbito penal o es más o menos la media, a tu criterio, ¿no? No digo en números oficiales, pero la media a nivel nacional? Digo, ¿está muy abarrotada la justicia, como decías? Yo creo que no hay una tasa mayor de... La justicia estaba saturada en todos lados. Eh, en otros lugares, en Salta, en otros sistemas judiciales, vos tenés sí unidades especializadas para investigar Ujú. diferentes temas y acá son multitarea, ¿viste? Claro, Al no tener unidades especializadas, por ahí el que está llevando adelante la instrucción está mirando acá un robo, se da vuelta y tiene ahora un claro, abuso y camina un poquito más allá, tiene una usurpación y claro. entonces, bueno, al no haber especialización por temas Ujú. dentro de la fiscalía, se complica por ahí en ese punto que yo le veo más fuerte a otros sistemas judiciales de otros lugares. Mm. Después, bueno, en general están todos pasando al sistema acusatorio Acusatorio. adversarial. ¿Estuvo bien que la provincia pase del inquisitorio al acusatorio? ¿Estaba preparada estructuralmente la provincia para eso? Sí, yo creo que no hay discusión, en todo Ujú, el ámbito no hay discusión de... Bueno, ahí fueron dos preguntas. No sé si ujú. la preparación, digo, cuándo uno está preparado, ¿no? Claro, ¿Cuándo es el momento? Me parece que sí es interesante y es hacia donde debe ir, porque antes, bueno, vos tenías un juez que era fiscal al mismo claro, tiempo, claro, ¿viste? Entonces, claro. bueno, Investigaba y tal impartía cual. justicia. Lo que igual esto tampoco no vino a corregir, no hay tampoco igualdad de partes. Hoy el fiscal tiene mucho más poder que la defensa. Ujú, De hecho, en la instrucción, la defensa le habla al fiscal y pide la medida de prueba ujú. Claro, al fiscal. claro, La investigación está en cuerpo del fiscal. claro. Entonces, bueno, sí hay una desventaja manifiesta en ese sentido. Eh,
Hay ahora una reforma que está en discusión, la tiene que tratar el Senado, no sé si se trató esta semana o si se va a tratar, tiene media sanción en diputados acá en San Luis, que van a volver a modificar el Código Procesal Criminal de San Luis, que vale aclarar que entró en vigencia en el 2022, Claro. súper nuevo. Claro. Y bueno, se va a borrar ahora una figura que es el Tribunal de Impugnaciones, que a mi criterio y al de muchos colegas viene funcionando muy bien. Raro. Y ahora, porque ¿cómo viene siendo actualmente? En cualquier instancia del proceso, cualquier impugnación que se plantee, va a este tribunal, define una fecha de audiencia pronta y se expide. Y viene funcionando bien, la verdad. Se expide rápido, sacaron todo el atraso que heredaron. Y bueno, ahora ellos bajarían al colegio de jueces, lo cual no van a poder intervenir en muchas causas porque ya han intervenido en algún incidente que se produjo, digamos. O sea, las causas que lleguen a juicio no las van a poder tratar, van a tener que excusarse. Y por otro lado, se plantea una revisión horizontal, ¿sí? de las sentencias, de todos los temas. Entonces ahora el juez que va a revisar ya no es el Tribunal de Impugnaciones, sino es un juez horizontal, o sea, un juez de la misma instancia, pero podría ser, no sé, que te lo revise alguien de Mercedes, una sentencia de San Luis o una impugnación, la revise un juez de primera instancia de Mercedes. Entonces, bueno, ahora eso está en discusión, ¿no? Está bastante discutido. No he encontrado, la verdad, mucha gente que adhiera a esto. En general hay una idea de que va a congestionar más la justicia todavía. Claro. Porque bueno, se saca algo que venía funcionando bien y es una pena, es una pena. Bueno, por lo menos es como para discutirlo, ¿no? Como para tenerlo presente. Estamos con el doctor Adriel Cabello. Recordá 2664 88 87 27 si estás en la provincia de San Luis o en la zona Cuyo, 11 23 16 36 58 si estás en el resto del país, para que puedas asesorarte. Y esto que decías recién, ¿no? Con estas modificaciones es fundamental tener la mayor cantidad de respaldo probatorio en el caso de tener alguna denuncia o algo por el estilo, seas quien denuncia o el denunciado, ¿no? Tal cual. Y ahora se van a generar otras discusiones, porque tenés causas que empezaron con este código procesal, que van a seguir tramitando con el nuevo si efectivamente sale. Entonces, bueno, lo que pasó en el 2022, vos tenías con el sistema viejo algunas causas, con el sistema nuevo otras, entonces empiezan todas estas discusiones. Claro, sí. Empiezan a verse las letras muertas y las zonas grises donde, bueno, se empieza a jugar un poquitito con eso, ¿no? Tal cual. Adriel, como siempre, un gusto tenerte por acá. La semana que viene tendremos algunos de los otros temas y algunos de los casos testigos que pueda mostrar, obviamente, resguardando la privacidad de cliente y profesional, pero algunos de los casos testigos respecto de esto que hemos estado hablando. Hay mucho en lo que están trabajando, así que vamos a ver qué se puede tocar en referencia a eso, si te parece. Perfecto. Muchas gracias. Nos vamos a la zona del Trapiche rápidamente porque está Fernando en el móvil de exteriores. Recordamos que hace escasos minutos estuvimos